Bien, buenos días a todos. Gracias por asistir a esta rueda de prensa. Venía básicamente a anunciarles que hemos llegado a un acuerdo para apoyar los presupuestos del 2018 después de que el Gobierno haya aceptado y cedido ante las exigencias de Ciudadanos. Hemos estado pidiendo durante semanas que el Gobierno cumpliera con las exigencias de Ciudadanos. Hasta la fecha no lo había hecho. Como ustedes saben, ni en materia económica, ni en materia de ejecución de presupuestos del 17, ni en el pacto anticorrupción. Pero en los últimos días yo creo que el Gobierno sabe contar perfectamente escaños y sabía que sin el apoyo de Ciudadanos estos presupuestos no pueden salir. Los presupuestos del 17 salieron gracias a las exigencias, pero también a la estabilidad y al apoyo que dio el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Y, por tanto, hoy les anuncio un acuerdo que tenía tres condiciones básicas que se han cumplido. La primera, dar un giro a la política social y económica de España. No podemos seguir con la política de machacar a la clase media trabajadora con más impuestos, no podemos seguir con la lógica de no repartir la riqueza entre aquellos que no llegan a final de mes, no podemos crecer al 3% del PIB y que aquellos trabajadores, aquellos pensionistas, aquellos ciudadanos que no llegan a final de mes no vean recompensado su esfuerzo durante esta crisis. El segundo punto era cumplir la ejecución del 17. Ciudadanos llegó a un acuerdo en 2017 donde se han cumplido muchos de los puntos que dependían del Gobierno, pero había una partida fundamental para nosotros que el Gobierno todavía no había llevado a cabo, que era el complemento salarial para jóvenes, el complemento naranja, el complemento salarial juvenil, que beneficiará a 600.000 jóvenes españoles con 400 euros aproximadamente. Jóvenes que trabajan, que se forman, que hacen un esfuerzo, pero que no llegan a final de mes. En España todavía tenemos 6 millones de trabajadores pobres y entre ellos buena parte de esos son jóvenes y nosotros queremos ayudarles. Además, se les ayuda con fondos europeos. El Gobierno estaba incumpliendo este punto, no había querido llevar el acuerdo de esta medida legal al Pleno y nosotros le hemos exigido que incorpore a los presupuestos del 18, a la ley de acompañamiento, esta medida. Y así se ha comprometido el Gobierno a lo que apruebe mañana con esa medida del complemento salarial del 17 y, como le explicaré a continuación, también del 18. Y, finalmente, el pacto anticorrupción, como usted sabe, había un punto que era que no pueden haber imputados en los grupos parlamentarios de PP o Ciudadanos por casos de corrupción. Ese punto se estaba incumpliendo por parte del Partido Popular durante 80 días en concreto. A Rajoy siempre le cuesta tomar decisiones y mover ficha, especialmente cuando es respecto a la corrupción, y en este caso pues lo hizo, como siempre, a última hora, pero acabó el viernes pasado aceptando la marcha de esa senadora del Grupo Parlamentario Popular. Por tanto, hay un cumplimiento de las exigencias de Ciudadanos, que les explicaré a continuación. Hay una ejecución del 17 donde se incorpora el complemento salarial también en la ley de acompañamiento del 18 y hay un pacto anticorrupción que no se estaba cumpliendo y que con esa marcha y esa marcha de la senadora Barreiro se cumple. Les voy a explicar a continuación cuáles son las exigencias de Ciudadanos, lo que hemos conseguido desde Ciudadanos básicamente en estos presupuestos. En primer lugar, por fin, y me es un orgullo decir estas palabras, le podemos decir a los españoles, después de 10 años, por fin, que en vez de subirle los impuestos, le vamos a bajar los impuestos a la clase media trabajadora. Creo que es de recibo devolverle el esfuerzo a esa clase media trabajadora que no llega a final de mes en muchos casos y, por fin, después de años de Zapatero y de Rajoy con mayorías absolutas o con mayorías relativas subiendo impuestos a los que menos tienen, es de recibo bajarle los impuestos a los españoles. Como ustedes saben, Montoro no quería dar zanahorias, como dijo él literalmente, solo quería dar palos en términos fiscales. Le convencimos, le torcimos el brazo, le cambiamos su política y finalmente Montoro y Rajoy han tenido que aceptar lo que no querían, que es que había que bajar los impuestos ya a la clase media trabajadora. Por tanto, primer logro de Ciudadanos, primera buena noticia para los españoles. Verán cómo baja el IRPF con la aprobación de estos presupuestos. Eso supone una media de entre 30 y 60 euros en el bolsillo de aquellos que cobran menos de 17.000 euros. Eso significa que entre 12.000 euros y 14.000 euros no pagarán un céntimo de IRPF y entre 14.000 euros y 17.000 euros tendrán una rebaja fiscal. Eso es una política social liberal, porque permite, bajando impuestos a quien no llega a final de mes, tener más dinero y más renta disponible. Por tanto, eso es una política social que además cuadra las cuentas, a diferencia de las políticas solo de gasto. Por otro lado, también debo anunciarles otra buena noticia para las familias, especialmente para los padres. Saben que conseguimos, después de mucho pelear, después de décadas donde prácticamente no se tocaban los permisos de paternidad,
Conseguimos el año pasado, en el 17, incrementar 2 semanas a los padres. Muchos padres han podido gozar de ese derecho de poder estar un mes con sus hijos cuando nacen. Bueno, pues le quiero dar una buena noticia a los padres o a los que van a ser padres en España. Van a poder estar otra semana más. Van a ser 3 semanas ya las que se incrementan en esta legislatura los permisos de paternidad. 5 semanas para los padres, se incorpora al presupuesto y, por tanto, otra buena noticia para las familias. Los padres podrán corresponsabilizarse junto a sus parejas del cuidado de sus hijos en esos primeros días de paternidad. Esto es una medida que me enorgullece especialmente en un momento en que tenemos que tomar medidas de conciliación, de corresponsabilidad, de igualdad real entre padres y madres y, desde luego, esta es una medida que estoy convencido que muchos padres van a recibir como buena noticia. También, hablando de conciliación, otra buena noticia para los padres españoles. Va a haber 1.000 euros de impuesto negativo, 1.000 euros en el bolsillo de las familias españolas que tengan hijos a cargo entre 0 y 3 años. ¿Qué significa eso? Que toda esa gente que no llega a final de mes, todos esos padres que tienen que pagar una educación infantil, una guardería entre 0 y 3 años, van a tener 1.000 euros disponibles de renta cada año para poder abordarlo. Por tanto, esto es una ayuda importante, una política de natalidad, una política de conciliación, una política de igualdad real. Estamos hablando estos días de qué políticas se pueden hacer para igualar los derechos y la profesión, los derechos profesionales de las mujeres y hombres, y esto, sin duda, es una política de igualdad que Ciudadanos ha querido liderar y hemos convencido al Gobierno que tiene que dar un giro en estas políticas. Es momento de ayudar a los padres y las madres, especialmente a las madres trabajadoras, con medidas como esta. Cuarta buena noticia que les puedo avanzar hoy. Bueno, pues esta buena noticia va para esos héroes, muchas veces anónimos, que se dejan la vida por nosotros, que nos ayudan a defender nuestra libertad, que luchan contra el terrorismo, que luchan contra la corrupción, que luchan en defensa de la Constitución. Me estoy refiriendo también a esa política, ese giro, ese cambio en la política de remuneración y de equiparación salarial de policías y guardias civiles. Y les puedo decir que el Gobierno inicialmente habló de 50 millones de euros y hemos multiplicado por 10 ese compromiso y van a ser 500 millones, además a capítulo 1, a salarios, directamente. No íbamos a aprobar los presupuestos, lo dijimos, sin esa equiparación, sin el inicio de esa equiparación salarial y, por tanto, buenas noticias para policías y guardias civiles que verán cómo a su nómina directamente en el capítulo 1 en salarios se incrementa con 500 millones de euros. Esto es un paso, faltan 2 pasos más, los presupuestos del 19 y los del 20, por tanto, vamos a seguir peleando en los siguientes presupuestos la equiparación salarial de policías y guardias civiles, pero sin duda, de los 50 millones que quería el Gobierno inicialmente a los 500 que hemos conseguido, es un logro que creo que se merecen nuestros policías y nuestros guardias civiles. Y, finalmente, un punto importante, económico, luego hablaré de infraestructuras, que también hemos convencido al Gobierno de un giro en las políticas sociales respecto a los pensionistas. Como ustedes saben, y habrán escuchado decir al señor Rajoy y al señor Montoro, no tenían pensado inicialmente nada, básicamente, más allá de la revalorización del 0,25 para los pensionistas. Nosotros defendimos en el debate que había que negociar, que había que ir a los pactos de Toledo, pero que también había que tomar medidas inmediatas para los pensionistas. Y hemos conseguido un compromiso, un giro en la política del Gobierno para que tengan en cuenta a los pensionistas, especialmente los pensionistas que cobran hasta 1.200 euros al año. Les puedo anunciar que 7,2 millones de pensionistas, de los 9 millones que hay, van a ver un incremento por encima del IPC de sus pensiones. Por tanto, es una buena noticia para pensionistas. Va a tener un componente técnico distinto. Para unos va a ser una subida del 2%, más que el IPC. Estamos hablando de pensiones de viudedad, de pensiones mínimas. Estamos hablando de un complemento negativo también para pensionistas entre 600 y 1.000 millones. Entre 600 euros y 1.000 euros al mes. Y, finalmente, para pensionistas entre 1.000 euros y unos 1.250 euros, como les decía en la tribuna el otro día, una bajada de IRPF que les supone entre 33 y 60 euros al mes. Por tanto, resumen, 7,2 millones de pensionistas van a ver cómo les sube la pensión por encima del IPC. Y esto va a ser con cargo a presupuestos, esto va a ser inmediato. Si se aprueban los presupuestos, 7,2 millones de pensionistas tendrán subidas por encima del IPC en el bolsillo. Por tanto, esto es prácticamente un 80% de pensionistas que se van a ver beneficiados por esta medida. Hemos convencido al Gobierno que había que hacerlo, que las rentas más bajas, que quien no llega a final de mes tiene que llegar a final de mes. Y esto, sin duda, es una política social que, además, cuadra las cuentas, como le explicaré a continuación. Esto, a diferencia de las políticas disparadas de gasto del PSOE o de Podemos, es una política que se puede pagar.
Otra cosa, desde luego, será el mecanismo del Pacto de Toledo, de la revalorización por encima de los 1.200 al mes, que sí, el PP, el PSOE y Podemos están dispuestos a hablar de esos 1,8 millones de pensionistas, también Ciudadanos está dispuesto a hablar de cómo cambiar esa política. Pero, de momento, en el corto plazo, en el inmediato, en los presupuestos del 18, 7,2 millones de pensionistas van a ver cómo les sube por encima del IPC, y creo que con esto damos respuesta, sin duda, a una necesidad, que es que igual que tenemos trabajadores pobres, tenemos pensionistas pobres. Igual que tenemos gente que no llega a final de mes que está trabajando, hay gente que no llega a final de mes con su pensión. Y esto es un logro que también nos enorgullece haber conseguido negociando. Esto no se consigue increpando al rival político. Esto se consigue negociando, sentándose en la mesa y haciendo política, que es lo que está haciendo Ciudadanos. Por tanto, ese esfuerzo que se está haciendo para esos más de 7 millones de pensionistas creo que es de justicia, creo que es justo que con un crecimiento del 3% el Estado reconozca también ese esfuerzo a todos esos pensionistas que han sido los héroes de esta crisis. Muchos de esos pensionistas han ayudado a hijos, a nietos, han pagado alquileres, han pagado libros, han pagado colegios, y creo que qué menos que decirle que si se aprueban los presupuestos del 18 tendrán recompensa también, que se lo merecen. Y finalmente, en infraestructuras, como saben, para nosotros es una prioridad cambiar las políticas de infraestructuras de este Gobierno y de los gobiernos antecesores. Hemos tenido en España aeropuertos vacíos, trenes sin pasajeros. Hemos tenido en España una política electoralista respecto a las infraestructuras, de despilfarro en muchos casos. En cambio, nosotros ahora queremos cambiar y dar un giro. Por eso le pedimos al Gobierno que infraestructuras necesarias como el corredor mediterráneo sigan teniendo una inversión anual para acabar en tiempo un corredor que hace años que tendría que estar construido. Ese corredor mediterráneo afecta prácticamente el 50% del PIB de España. Cada mercancía que sale con más o con menos tiempo de espera y con más agilidad es más dinero, más puestos de trabajo y más recaudación para las exportaciones españolas, y, por tanto, Ciudadanos quiere marcar un giro en la política de infraestructuras, poner fin a la política del pelotazo, poner fin a la política electoralista o de los aeropuertos vacíos para hacer infraestructuras productivas, necesarias y con retorno para la economía española. A los españoles le queremos decir que cada céntimo que se gaste en infraestructuras tiene que tener un retorno y un sentido económico, no simplemente un sentido electoral, que es lo que el PP y el PSOE han hecho durante prácticamente 30 años. Así que, con todo esto, conjuntamente con el complemento salarial, que es el último punto que les quería explicar, todo eso cierra un paquete de exigencias que se cumplen y buenas noticias que le podemos dar a los españoles. Creo que en un momento como este, con una política bloqueada por un Gobierno paralizado, con la situación en Cataluña, con una inestabilidad como la que vemos, que hoy le podamos dar a los ciudadanos, los de Ciudadanos, buenas noticias por los logros que hemos conseguido en los presupuestos, creo que será un alivio, sin duda, para el bolsillo y para la vida real de millones y millones de españoles. La bajada de IRPF que les he dicho afecta prácticamente a 3 millones de españoles, la subida de pensiones a 7,2 millones de pensionistas. Por tanto, estamos haciendo políticas para la mayoría de españoles, para la clase media trabajadora, para aquellos que hacen un esfuerzo y se merecen una recompensa. El complemento salarial, acabo con esto, como les decía, simplemente es trasladar al 2018 lo que ya exigimos que se ponga en marcha en los presupuestos, que es la ejecución del 17. Un complemento, les recuerdo, que complementaría los salarios bajos de jóvenes que trabajan y no llegan a final de mes o que se están formando, que además viene con cargo a los presupuestos de la garantía juvenil de la Unión Europea. Por tanto, tiene un impacto cero en el presupuesto nacional. Esto viene pagado por la Unión Europea y hay que aprovecharlo. Por eso nos preocupa que hasta ahora el Gobierno no haya movido ficha con un complemento que ni siquiera teníamos que pagar nosotros, sino la Unión Europea. Se está desaprovechando un complemento, una garantía juvenil. Es momento de ponerlo en marcha y le hemos pedido al Gobierno que lo traiga inmediatamente en la propia ley que acompaña a los presupuestos. Esto también vendrá para el 18 y afecta a 600.000 jóvenes que verán cómo sus salarios, mientras se forman o trabajan y se forman a la vez, tendrán un complemento salarial, como ya funciona en otros países como Suecia, Estados Unidos o Reino Unido, que también queremos aplicar en España. Insisto, con cargo al bolsillo, en este caso al presupuesto de la Unión Europea, que apoya las políticas de garantía juvenil en países con alta tasa de paro juvenil como es España. En definitiva, hemos conseguido reformas, hemos conseguido darle un giro a la política social y económica del país. Son los segundos presupuestos de Ciudadanos, no son los primeros. En el 17 ya conseguimos cambios en la política económica, volvemos a ser decisivos para girar la política económica y social y, sobre todo, también, como les decía, para un momento como este, dar estabilidad y, sobre todo,
tener una legislatura lo más fructífera posible. Somos conscientes del bloqueo y la parálisis que ha vivido el Gobierno. Somos conscientes de la necesidad de acuerdo que necesita estos presupuestos. Somos conscientes del rigor necesario para seguir cumpliendo con la Unión Europea. Quiero destacarles otro punto para acabar esta explicación. Son los primeros presupuestos, después de 10 años, los del 17, que no se exceden en el déficit. Son los primeros presupuestos que cumplen con la Unión Europea. Zapatero no cumplió, Rajoy con mayoría absoluta no cumplió, pero los presupuestos de Ciudadanos del 17 cumplen por primera vez el objetivo de déficit de la Unión Europea. Y les digo más, estos presupuestos, si el Gobierno los ejecuta bien, también volverán a cumplir el objetivo de déficit y sacan por primera vez a España del control de exceso de déficit de la Unión Europea. Eso significa que tenemos otra vez más autonomía, que tenemos más libertad presupuestaria. Eso significa que se pueden hacer políticas sociales cumpliendo con las exigencias de déficit de Bruselas y que endeudarse más de la cuenta es malo y que cumplir y endeudarse conforme a los pactos con nuestros socios europeos es bueno. Esto también es importante recalcarlo. Hay partidos como el PSOE y Podemos que prefieren sobrepasar y gastarse más de lo que tenemos y nos llevan a depender excesivamente de nuestros acreedores o de los socios europeos. En cambio, las políticas que ha marcado Ciudadanos desde que llegó a esta Cámara, las políticas presupuestarias que hemos pactado, siempre tienen una característica. Son sociales, son para la clase media, pero cumplen el déficit y cumplen con nuestros pactos con los socios europeos. Eso nos da estabilidad, eso da seriedad y rigor a España como país. Eso es lo que estamos haciendo desde la oposición y eso es lo que nos gustaría algún día también hacer desde el Gobierno. Si gobernamos y los españoles nos confían su apoyo para gobernar, seguiremos con una política de rigor, de seriedad, de cambios y de reformas sociales para la clase media. En definitiva, estos son unos presupuestos que devuelven el esfuerzo a los que han hecho un gran esfuerzo durante la crisis. Durante 10 años, a pesar de que Zapatero negó que había crisis, a pesar de que Rajoy con mayoría absoluta nunca devolvió ni un céntimo de ese esfuerzo a la clase media, incluso subió los impuestos, nosotros creemos que ha llegado el momento de decirle a los españoles gracias. Gracias por el esfuerzo que han hecho. Ahora es el turno de empezar a devolver ese esfuerzo, garantizando la estabilidad de la economía del país, no endeudándonos en exceso, cumpliendo las reglas de juego, pero pudiendo devolver en definitiva aquello que tanta gente se ha esforzado. Unos presupuestos, por tanto, más sociales, unos presupuestos que cumplen el déficit, unos presupuestos de una política más expansiva en términos económicos, que vuelve a recuperar el pulso económico del país, y unos presupuestos que tienen que dar también estabilidad política y social a España. Creo que lo que estamos viviendo estos días, y ahora me referiré, en Cataluña y también el bloqueo y la parálisis del Gobierno no pueden paralizar y bloquear España. España tiene que seguir funcionando y yo quiero que España funcione. Y por eso Ciudadanos, en un ejercicio de responsabilidad, pero también de exigencia, de negociación y de cambios, apoya estos presupuestos y hemos visto cómo el Gobierno se ve forzado a negociar, porque cuando uno no tiene mayoría absoluta, la arrogancia no puede servir como bandera. Cuando uno no tiene mayoría absoluta, tiene que pactar, escuchar y girar incluso sus políticas cuando no tiene mayoría. Y por eso, aunque sea tarde, aunque haya llegado tarde ese giro, nosotros nos sentimos especialmente satisfechos de haber conseguido que hoy podamos decir que hay más escaños a favor de esos presupuestos, que hoy muchos españoles estén esperando que se aprueben estos presupuestos para que su vida sea un poquito menos difícil, para que en su vida lo tengan un poquito más fácil. Y a continuación, en otro orden de cosas, pero desde luego no voy a hacer esta rueda de prensa sin valorar lo que está sucediendo en mi tierra, en Cataluña, quiero decirles en primer lugar que quiero trasladar en nombre de Ciudadanos todo mi apoyo a los jueces, a los fiscales, a los policías, a los catalanes, a la mayoría de catalanes que tienen sentido común, que tienen seny, que quieren convivencia, que quieren seguir viviendo en España y en Europa, que están sufriendo estos días, en definitiva, las consecuencias del nacionalismo. El nacionalismo es lo que vimos anoche en las calles de Barcelona. El nacionalismo es odio y enfrentamiento. El nacionalismo es ruptura de la convivencia. El nacionalismo es no aceptar que nadie, se lo digo al señor Torrent, nadie está por encima de las leyes, ni siquiera un presidente autonómico o un político separatista. Creo que lo que quedó claro ayer y antes de ayer es que intentar romper una democracia europea, eso tiene un coste y se paga en los tribunales, ante la justicia. Por tanto, a los que han intentado romper España, a los que han intentado destruir nuestra democracia, a los que han roto, lamentablemente, eso sí que lo han conseguido, la convivencia en Cataluña, tienen que saber que el Estado de Derecho, la democracia española y la democracia europea tienen mecanismos para que ellos, con juicios justos, paguen las consecuencias de sus decisiones. Ojalá
y lo repito y lo digo de corazón, ojalá el señor Puigdemont y sus colegas de gobierno no hubieran decidido dar un golpe a la democracia. Hubiera sido mucho mejor para Cataluña y mucho mejor para España. Pero ante la decisión de personas adultas que toman decisiones irresponsables, la justicia actúa igual para todo. Igual para todos. Y en este caso, te llames Puigdemont o te llames como te llames, si intentas prevaricar, si intentas cometer delitos de sedición, de rebelión, de malversación de fondos públicos, de desobediencia, todo eso lo tienes que pagar en los tribunales como cualquier otro ciudadano español. Ese es el mensaje que queda de ayer y, desde luego, esas amenazas al juez Llarena, esas amenazas a los ciudadanos catalanes que no son separatistas, esos disturbios que están provocando las turbas separatistas tienen toda nuestra condena y esos ciudadanos, vuelvo a repetir, tienen todo nuestro apoyo. Y también una reflexión como país. O nos tomamos en serio la amenaza del nacionalismo para nuestra democracia, o España está condenada a vivir crónicamente con un problema político de estabilidad permanente. Y eso quiere decir que el futuro Gobierno de España, la futura mayoría política española, lo que decían los españoles, pasa por un Gobierno que no minusvalore la amenaza del nacionalismo. El bipartidismo durante décadas minusvaloró la fuerza del nacionalismo. El bipartidismo, de hecho, hasta hace muy poco, no le dio ninguna importancia al nacionalismo, a sus redes clientelares, a lo que hacen en la educación, a lo que hacen en la tele pública. Y, por lo tanto, creo que Ciudadanos tiene toda la autoridad moral para pedir al resto de partidos políticos que nos tomemos en serio la amenaza del nacionalismo. No es una broma. El nacionalismo es la principal amenaza de Europa. No lo digo yo, lo dice el presidente de la Comisión Europea, el presidente del Parlamento Europeo, los líderes europeos. Así que hay que tomarse muy en serio la amenaza nacionalista. La amenaza nacionalista puede quebrar la convivencia, las leyes y también la convivencia entre los países de Europa. Y, desde luego, el señor Puigdemont tiene que saber también que no se está enfrentando al señor Rajoy o al Gobierno de España. Se está enfrentando a una democracia europea y a Europa, con lo que ello supone. Y la prueba de ello es lo que ha pasado en Alemania con esa detención, que es la prueba de colaboración entre Estados miembros de la Unión Europea, la prueba de cooperación frente a los que cometen delitos, sea el país que sea. Así que creo que el señor Puigdemont y compañía tienen que tomar nota y saber que romper una democracia europea no sale gratis y que se paga como cualquier otro ciudadano en los tribunales. Y nada más, si tienen preguntas, estaré encantado de responderles. Dos preguntas. Una, da usted por hecho que los presupuestos van a salir adelante y el PNV, hasta donde sabemos, no se apea de que mientras se mantenga el 155 no los va a apoyar y parece que esto va para largo, con lo cual hay pocas garantías de momento. La segunda es, ¿qué recorrido le ve a la propuesta de Torrent de unificar esfuerzos y de ir todos juntos, en fin, la candidatura unitaria? Bueno, en primer lugar, lo doy por hecho porque a nadie se le ocurriría que Rajoy hubiera concedido el cuponazo al PNV sin tener atados los presupuestos. Por tanto, lo doy por hecho en tanto en cuanto a nadie se le ocurriría conceder un privilegio de esa naturaleza. Ciudadanos votó en contra, como saben, no estamos de acuerdo con ese cálculo fraudulento, pero si el PP y el PSOE, especialmente Rajoy, sacó pecho de conceder ese privilegio y ese cálculo fraudulento al Partido Nacionalista Vasco, solo faltaría que Rajoy no tuviera atado los presupuestos. Por tanto, yo lo doy por hecho y espero que en los próximos días el compromiso esté encima de la mesa. Sería increíble que el Gobierno hubiera concedido un privilegio de esa naturaleza y no tuviera atado los escaños para los presupuestos. Nosotros sí cumplimos, nosotros no amenazamos la ruptura ni la convivencia en España, sino la defendemos. Nosotros no queremos privilegios, queremos igualdad y es lo que hemos reflejado en estos presupuestos. Así que espero que el señor Rajoy y el Gobierno tengan atados los apoyos. No dependen de nosotros, dependen de ellos, pero desde luego con los pactos que ha tenido con el PNV respecto al cupo, a nadie se le ocurriría pensar que eso se ha hecho sin ningún tipo de apoyo a los presupuestos. En lo segundo, respecto al tema de Torrent, lo primero que me gustaría recordar al señor Torrent es que es el presidente del Parlamento Autonómico de Cataluña, es el presidente de una institución del Estado y, sobre todo, es el presidente de todos los catalanes en el Parlamento que están representados, incluso, en su caso, que no tienen mayoría social, porque no tienen más votos que los que no somos separatistas. El discurso de ayer del señor Torrent es impropio de un presidente de un Parlamento autonómico, es más propio de un hooligan que de un presidente autonómico y, desde luego, es inaceptable. Yo me acuerdo cuando hace unos pocos días algunos líderes del Partido Popular decían Torrent el conciliador. ¿Se acuerdan? Pues yo creo que el discurso de ayer, cuando algunos dijimos cuidado que Torrent no es conciliador, lo demostró. Torrent no es conciliador, Torrent es otro más de esa cúpula separatista que pretende quebrar la democracia española y ayer lo demostró, en este caso intentando ir contra la mayoría de catalanes. Así que le pido respeto institucional al señor Torrent, se lo pidió ayer la
la señora, la líder de la oposición en este caso, pero quien ganó las elecciones en Cataluña, Inés Arrimadas, y desde luego la única suma posible en este momento es la democracia. Lo digo porque están hablando de un Frente Común por la Democracia. El Frente Común por la Democracia es el que tenemos los constitucionalistas, que defendemos la democracia, no los que quieren quebrarla. Por tanto, yo voy a seguir apoyando al Gobierno de España, en este caso desde la oposición, en la aplicación de la Constitución hasta que haya un Gobierno constitucional, democrático y que acate y respete las leyes. Mientras eso no suceda, habrá que seguir aplicando la Constitución, así que cuanto antes los separatistas asuman la realidad, cuanto antes reconozcan su fracaso, cuanto antes reconozcan su derrota en las urnas y su derrota también en la ruptura o en el intento de ruptura de España, mejor. ¿Cuánto tiempo van a tardar los separatistas en reconocer la derrota? No lo sabemos, pero en todo caso le quedan menos de 2 meses para formar gobierno y nosotros, insisto, lo quiero dejar claro, seguiremos apoyando al Gobierno en el Senado y en el Congreso, lo que haga falta, para que se cumpla la Constitución y, sobre todo, se proteja a los catalanes que no son separatistas y sus libertades, porque cada paso que dan siempre va encaminado a ir en contra y en detrimento de las libertades de los catalanes que no son separatistas y, en definitiva, del conjunto del pueblo español. Hola, buenos días, señor Rivera. 2 preguntas sobre los presupuestos. En primer lugar, quería preguntarle por el complemento salarial para jóvenes, que es una de sus grandes exigencias. Si puede explicar cómo han pactado la ejecución también del 17 en estos presupuestos. Luego, si nos puede dar algún detalle de cómo se ha concretado esta última negociación. No sé si sus equipos económicos han estado este fin de semana al quite y si usted ha hablado con Mariano Rajoy. Y luego, en tercer lugar, perdone, otro tema sobre Madrid. Sabe que todavía estamos pendientes un poco de las novedades sobre Cristina Cifuentes. No sé si su grupo parlamentario en la Asamblea se plantea dar un tiempo máximo para que la presidenta explique si realmente o presente ese trabajo de fin de máster o cómo ven la situación en este momento. Gracias. Sí, en cuanto a los presupuestos, bueno, lógicamente, aprovechando la pregunta, aprovecho para agradecer a mi equipo, a nuestro equipo, a Luis Garicano, a Paco Latorre, a Toni Roldán, que han sido los que han negociado de manera express prácticamente estos presupuestos. Ya estaban, es verdad que ya había un avance hecho antes de septiembre, es decir, ya había un acercamiento y un preacuerdo, pero había que concretar eso e incorporar algunas partidas y algunas novedades, como les decía, como el tema de las pensiones y algún otro aspecto. Respecto al complemento salarial, lo que le hemos pedido al Gobierno es que no vamos a apoyar los presupuestos del 18 sin ejecutar una de las principales partidas del 17. Como ustedes saben, ese complemento salarial necesita un decreto ley o una ley que ampare esa nueva fórmula económica y entonces lo que hemos pactado es que eso se incorpore en la ley de acompañamiento o la ley de medidas fiscales del presupuesto del 18. Por tanto, si se aprueban los del 18, se aprueba también la ley de medidas fiscales y, en este caso, una ley que, como ustedes saben, se aprovecha para aprobar medidas complementarias al presupuesto. Así que, desde que se pongan en marcha, se ejecutará las partidas del 17 y, por supuesto, también las del 18 que están incorporadas. Hace falta, en definitiva, ese sostén jurídico para poder pagar esos 400 euros del complemento salarial juvenil, de la garantía europea para jóvenes, en este caso, que están o formándose o trabajando o buscando trabajo. Y respecto al tema, la segunda pregunta era, perdona. Sí. Sí, yo hablé con Rajoy la semana pasada simplemente para poner a los equipos en marcha antes de que, en este caso, hubiera la renuncia por parte de la senadora. Le trasladé, lo sabía, que sin el pacto anticorrupción no había negociación de presupuestos. Como ustedes saben, se acabó moviendo ficha tarde, pero finalmente el viernes, creo recordar, y desde ese momento, pues el señor Villegas lo dijo el sábado, nos pusimos en marcha simplemente para corroborar las partidas que ya estaban preacordadas y para incorporar, en este caso, el complemento salarial del 17, que no estaba implementado, y también respecto a las pensiones, nuestra petición de incrementar las pensiones de rentas medias y bajas, que era una novedad que se ha dado en estos últimos meses y que nosotros creíamos que había que aprovechar el debate presupuestario, como mínimo en la parte que tocaba presupuestos, ¿no? Esa ha sido un poco la lógica. Por tanto, ha sido en los últimos días, en el fin de semana, ha sido esa negociación y, en definitiva, mañana se llevan al Consejo de Ministros. Tampoco nos ha sobrado mucho tiempo, pero, bueno, en todo caso, por fin, por lo menos, podemos darle a los españoles buenas noticias con todo eso que les contaba. Bueno, el tema de Cifuentes, como saben ustedes, la señora Cifuentes se está escondiendo. No es habitual en ella, es verdad. Suele dar muchas ruedas de prensa, suele hacer muchas actuaciones frente a la prensa, pero está desaparecida, está escondida. Me consta que incluso ha cancelado mucha parte de su agenda para no responder a los compañeros de la prensa, ¿no? Por tanto, cuando alguien suele dar la cara y se esconde tanto con un tema que pinta tan mal,
desde luego, que genera sospechas y sus contradicciones y las contradicciones que ha dado ella, el rector y las explicaciones del diario.es y los periodistas que han informado nos parece que no resuelven el problema. Por tanto, hemos pedido una comparecencia urgente en el Pleno de la Asamblea. Creo que después de Semana Santa, justo esa semana, los grupos de la oposición estamos de acuerdo en que comparezca cuanto antes y, por tanto, la señora Cifuentes no se va a poder seguir escondiendo por mucho que cancele agendas, por mucho que prohíba preguntas a los periodistas o por mucho que no dé explicaciones. Yo creo que al final nos tiene que contar a todos por qué ha obtenido un máster de la manera que no lo obtiene nadie en esta vida, que es no presentándose a determinadas pruebas, no asistiendo a clase y, además, coincidiendo con determinados fraudes que ya se han producido en esa universidad. Hemos visto otros ejemplos, hemos visto también lo que pasó con el plagio del rector, que tardó mucho tiempo en ser cesado o dimitir, y, por tanto, yo creo que la señora Cifuentes tiene que dar explicaciones. El señor Aguado ha pedido, y nuestro grupo, la comparecencia. Ojalá no hiciera falta pedirle comparecencias en el Pleno, ojalá ella diera la cara, que es lo normal en un caso como este. Pero ya les digo, está escondida, y cuando alguien se esconde tanto con un tema tan feo, pues supongo que es porque tiene alguna cosa que esconder. Espero que en los próximos días pueda dar explicaciones, o porque ella lo pide voluntariamente o porque tiene que comparecer en la Asamblea. Sí, buenas tardes, Rivera. Señor Rivera, le quería preguntar... Está bien. Tuteamos. Le quería preguntar, insistir sobre el apoyo del PNV. Usted dice, coloca la presión sobre ellos, pero le quería preguntar exactamente si está convencido que los van a apoyar, porque ellos dicen, lo vinculan a la aplicación del 155 en Cataluña, y le quería insistir sobre ello, sobre esta... Sí. Bueno, ya le contesto lo mismo que antes. Es decir, es que nadie en España, estoy convencido, que puede pensar que el privilegio que le concedió Rajoy a los nacionalistas, con ese cuponazo, con casi 4.000 millones de beneficios respecto al resto de comunidades, todo eso, además, tenga el bloqueo del Partido Nacionalista Vasco. Por tanto, yo no puedo tomar decisiones ni lo pretendo por los demás. Le doy mi opinión. Yo creo que el Gobierno, lo lógico, lo sensato, lo normal, es que tenga amarrado el apoyo del Partido Nacionalista Vasco, teniendo en cuenta las concesiones y los privilegios que le ha otorgado, cosa que, además, como ustedes saben, nunca hemos estado a favor, pero es la realidad. Y, por otro lado, esto también sitúa, en definitiva, si no fuera así, en el foco al del no es no. Lo digo porque si dependemos del Partido Nacionalista Vasco es por dos motivos. Primero, porque el Partido Popular le ha concedido privilegios, y segundo, porque el Partido Socialista ni está ni se le espera. Lo digo porque vamos a subir los permisos de paternidad y está en el no es no. Vamos a subir las pensiones a 7 millones de pensionistas por encima del IPC y están en el no es no. Vamos a bajar impuestos a quien no llega a final de mes y está en el no es no. Vamos a incrementar el apoyo a las guarderías con 1.000 euros para las familias y Sánchez está en contra. Por tanto, desde luego, si alguien sitúa en el foco todo esto, no es a los que apoyamos los presupuestos, sino a los que bloquean los presupuestos. Así que pregúntenle, en todo caso, al PNV o al Partido Socialista qué piensa hacer. Nosotros ya hemos hecho lo que le prometimos a los españoles cuando inició la legislatura: exigencias, cambios, reformas, pero también estabilidad política, porque sin estabilidad no hay reformas. Si no salen los presupuestos no podemos lograr nada. Así que yo creo que hay millones de españoles que están esperando que, por lo menos, dentro de esta situación, alguna buena noticia les llegue al bolsillo, ¿no? Dispuesto a liderar una moción de censura que no la tienen decidida, que se lo plantearían. ¿Qué haría Ciudadanos en ese caso de que la señora Cifuentes no diera suficientes explicaciones y el PSOE tomara, junto con los otros grupos de la oposición, con Podemos, esa decisión en la Asamblea? Bueno, en primer lugar, mire, me voy a confesar una realidad. A mí no me parece bien que el Tribunal Constitucional, aquellos que están imputados por corrupción o que están en un proceso político, en este caso penal, les permita quedarse con el escaño. A mí me gustaría que eso, de hecho, presentamos una ley, no sé si se acuerdan, justamente hablando de eso, que aquellos procesados por una cuestión de corrupción política pudieran ser suspendidos en ese acta, ¿no? Lamentablemente, el Tribunal Constitucional le otorga a los diputados, incluso en un proceso penal, incluso con una condena que no le suspenda la condición de diputado, se pueden quedar al escaño. Y eso no está en nuestras manos y, para ser justos, ni siquiera en las manos del Gobierno, salvo que cambiemos la ley. Por tanto, si queremos abrir un debate de qué pasa con los diputados
en este caso que están en procesos penales o de corrupción, yo estoy encantado. De hecho, trajimos aquí la ley, pero necesitamos el apoyo de los demás partidos. Con 32 escaños no la sacamos. Mientras, lo único que podemos hacer es exigir que se cumplan los pactos. Y en este caso, el pacto es que entre PP y Ciudadanos llegamos a un acuerdo, que por cierto estaría bien que sumaran todos los partidos, en el que en nuestros grupos parlamentarios o en el Gobierno no pueden haber imputados por casos de corrupción. Y eso es lo que ha pasado. A partir de ahí, como le digo, lamentablemente, lo digo así de claro, los escaños de los procesados o los imputados por corrupción, según el Tribunal Constitucional, son de los diputados y no de los partidos ni de la Cámara, para entendernos, ¿no? Así que ojalá algún día podamos legislar al respecto, pero de momento es lo que hay. Y por otro lado, respecto a los futuribles, a la ciencia ficción política, en primer lugar acabo de contestar a otro compañero y me remito a eso. Lo primero que hay que esperar son explicaciones y no pasar pantallas o ir dando pasos sin ni siquiera esperar las explicaciones. Yo lo repito, pinta mal, pinta feo, se esconde, no da la cara y queremos que dé la cara. Si no la da voluntariamente, tiene la obligación de ir a la Asamblea a un pleno monográfico que hemos pedido todos los partidos de la oposición. Allí podremos tener cara a cara a la presidenta y preguntarle muchas de las cuestiones que ustedes se hacen como periodistas y que no reciben respuesta, ¿no? Por tanto, nosotros los diputados, en este caso de la Asamblea de Ciudadanos, van a preguntar y van a, en definitiva, pedir explicaciones a la presidenta. Cuando pase ese pleno, veremos si la presidenta da explicaciones o no, veremos si hay nueva información periodística, eso lo sabrá usted mejor que yo. En todo caso, cuando pase ese pleno, decidiremos también cuál es la posición respecto a las explicaciones de la presidenta, si han sido satisfactorias, si ha dado muestras de realmente que tiene ese máster y que ha hecho ese trabajo, si nos enseña o no ese trabajo, que es un misterio, o si realmente ha habido algún fraude por el camino, ¿no? Quiero recordar también que parece que hay una petición a la Fiscalía sobre posibles delitos cometidos en el marco de la universidad, de posibles fraudes en la documentación y en la evaluación, en este caso la señora Cifuentes. Por tanto, eso puede cobrar también más adelante, ya veremos qué decide el fiscal, si hay o no una cuestión penal o estamos hablando solo de una cuestión política, ¿no? Y nada más respecto a los que se proponen para ser presidentes, yo no tengo nada más que valorar. Valoraremos cuando tengamos ese pleno, que creo que ojalá fuera antes. Yo, si la señora Cifuentes saliera esta tarde, mejor. Y si saliera mañana, también. Pero es que parece que está escondida y no quiere dar la cara y se va a ver obligada a darla en el pleno de la Asamblea, ¿no? Pues muchas gracias y buenos días.